escuchan? ¿Me escuchan? Bien. Vamos a hacer una cosa. Lo primero que vamos a hacer es les voy a pedir si me pueden correr la mesa para estar ahí. Así les cambio las grabaciones, las cámaras, todo. Porque están muy lejos. Entonces, bien ahí. Bien acá. Ahí está. Claro, también, obviamente. Bueno, hoy vamos a ver sobre el matrimonio y la familia extendida. Antes de hablar, vamos a hacer una breve introducción, así que le voy a pedir a Rebeca, ¿le tenés el inicio y el fin? Bueno, le voy a pedir que vamos a escuchar a alguien conocido. Los familiares, ¿qué más? Los parientes. Los familiares son los inmediatos, son los hijos, son padres, o es la señora. No, los parientes. Porque uno elige cuántos hijos va a tener a veces. Elige la mujer con la que se va a casar. Y los padres nuestros nos han elegido a nosotros tener tantos hijos, pero lo que no se puede elegir son los parientes. Eso los pone Dios y si no tiene un celón no había otro. Y entre ese no había otro, hay una tanda de buenos y hay una tanda regular y una tanda de malos, como es la vida. Tiene gente buena y de la otra. ¿Y cuándo usted puede observar a los parientes? En los acontecimientos sociales de la familia. Cuando se juntan para las comuniones, los compromisos, bautismo y sobre todo para fin de año, cuando hay la gran reunión de la parentela. Y yo les diría que la historia puede comenzar para el 9-10 de diciembre, cuando una de las suegras pregunta en voz alta: ¿con quién van a pasar ustedes, che? En tono muy cortante. Y la hija tímidamente dice: ¿por qué, mami? ¿Por qué, mami? Todavía preguntás. ¿Por qué no sé si te acordás que el año pasado pasaron con los padres de tu marido? Y bueno, mami, pero lo que pasa es que en la casa de Pablo eso ya es una tradición. ¡Ja! Mira con lo que sale la loca esta. La casa de Pablo es una tradición, como si nosotros fuéramos una fruta, che. Vos sabés muy bien, nena, porque lo sabés. Que yo no soy celosa, pero hay cosas que me revientan, mira. Y después de ese que me revientan empiezan las misiones de paz de los yernos, que son los que acomodan los violines. Entonces queda aclarado que el 24 a la noche se va a pasar en la casa de la mamá de ella y que después de las 12 van a saludar en la casa de los padres de él. Y como ya han pasado el 24 a la noche en la casa de los padres de ella, van a pasar el 25 al mediodía en la casa de los padres de él. Y van a volver a la tarde a saludar en la casa de los padres de ella. Pero como han pasado el 24, víspera de Navidad, en la casa de los padres de ella, el 31, víspera de Año Nuevo, se pasa en la casa de los padres de él. Pero después de las 12 hay que venir a saludar en la casa de los padres de ella. Y se quedan para el primero al mediodía en la casa de los padres de ella. Pero vuelven a la tarde a la casa de los padres de él para saludar y les queda Reyes para desempatar. Cuando eso ya está todo arreglado, viene la otra pregunta: ¿qué van a traer, che? Y no es una pregunta de orden... Con la familia extendida. Bien, vamos a comenzar hablando de este tema y tenemos que comenzar con el versículo fundamental, ¿no?, que nos habla acerca del matrimonio. Vamos a ir a Génesis 2:24. Génesis 2:24 y vamos a leerlo. Así que, bueno, yo no lo veo aquí, estoy de espalda. Génesis 2:24 dice así: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Bien, yo voy a traer la gaseosa que me dejé acá. Serán una sola carne. Bien, aquí vamos a mencionar de este versículo 3 aspectos importantes relacionados a este tema. Primero, este versículo nos habla de un cambio de prioridad. Después nos habla de un cambio de vivienda o un cambio de locación, ¿no?, un cambio de ubicación y de una complementación mutua. Y vamos a analizarlos todos en el contexto de lo que estamos hablando del matrimonio y la familia extendida. Bien, primero decimos un cambio de prioridad. Dice: el hombre dejará
a su padre y a su madre. Ahí está hablando de que la relación con los padres tiene que cambiar, ¿no? Porque hay un cambio en el vínculo, siguen siendo sus padres, pero cambian la relación que ellos tienen, y dice se unirá a su mujer. Y la palabra que se utiliza ahí para hablar de unirá es como pegamento, ¿no? Entonces dice, y se pegará a su mujer, ¿no? Y es importante notar que para que eso ocurra en toda su plenitud, eso se unirá a su mujer y serán una sola carne, serán uno solo, involucra muchos aspectos, además del que ya sabemos, involucra muchos otros aspectos. Y para que eso realmente se dé en su plenitud, tiene que haber primero, ¿qué cosa? Dejado el despegue de los padres. Si ese despegue de los padres no existe, entonces no se puede lograr, o es difícil en todos los aspectos, que se logre esa unión a la mujer y ser completamente en todos los aspectos una sola carne. Vamos al Salmo 45:10. Lo van a proyectar ahí. Le voy a pedir a Emanuel si lo puede leer. Salmo 45:10. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Muy bien, el Salmo 45 es un salmo que es un cántico nupcial, que se le canta al rey y a la prometida. Y hay una parte que se la cantan al rey y otra parte que se la cantan a la prometida. Las doncellas, y esto se lo decían a la prometida. ¿Y qué le están diciendo? Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Olvida la casa de tu padre. Porque también, así como al hombre le dicen, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y hay veces que el varón no corta ese vínculo con la madre, no es que deje de ser la madre, pero digo, el vínculo de sumisión a la madre no lo logra cortar, y eso entorpece su relación matrimonial. También la mujer, hay veces que sigue atada a la casa de su padre. Y aquí el consejo que le dan las doncellas es, olvida la casa de tu padre, no que se olvide de su padre, sino que se deje o que se olvide de la casa de su padre. Y dice algo más adelante. ¿Qué dice? Está hablando, en el 11. En el 11. Y deseará el rey tu hermosura, inclínate a él, porque él es tu Señor. ¿Qué le debía antes del casamiento al padre? Respeto, obediencia, ¿no? Mientras está en la casa del padre le debe obediencia. Ahora tiene que olvidarse de esa obediencia al padre, y ahora ¿a quién tiene que tratarlo como Señor? A su esposo, ¿no? Porque el modelo bíblico, si bien no significa señorío o esclavitud, como tal vez alguno puede sonarle, sino que es en el orden de Dios establecido que el varón es el jefe del hogar y el que debe guiar el hogar con amor, como Cristo con amor lleva a la iglesia. Entonces también le dice, mirá, tenés que cambiar de a quién es tu Señor. Ya no es tu padre, tenés que olvidar la casa de tu padre y tenés que ahora tratar como la autoridad en el hogar a tu esposo. Entonces fíjense que se lo dice al varón en Génesis 2:24 y se lo dice a la mujer en el Salmo 45:10. Y ambos pueden tener este problema, ¿no? No cortar los lazos que antes tenían con sus padres y permitir que los padres se entrometan en la relación matrimonial. Entonces deben entender los cónyuges que la prioridad en cuanto a familia para los esposos, ¿quiénes son? El esposo y la esposa. Incluso la esposa para el esposo y el esposo para la esposa está antes que los hijos. Está primero el esposo o la esposa, después están los hijos, ese es el núcleo de la familia, y después en tercer lugar está la familia extendida.
¿no? Y eso es importante que lo tengamos claro, porque si no lo tenemos claro, muchas veces permitimos que la madre, la suegra, el suegro, metan bocados y que hacen ruido, ¿no? Y muchas veces, a veces por respeto, la otra parte se queda callada una vez, se queda callada 2 veces, 3, hasta que en algún momento explota, ¿no? Y reacciona mal y vienen los problemas. Y es importante entender que si alguien de mi familia está tratándola de una forma que no corresponde a mi esposa, soy yo el encargado de, con amor, ubicar a mi familia, porque ella es la prioridad para mí. Y si alguien de su familia me está tratando de una forma que no es apropiada a mí, debe ser ella la que con amor hacia su familia ubica a su familia para tratarme a mí como corresponde. Saben que he hablado con matrimonios donde me decía la esposa que nunca se sintió respetada. Nunca se sintió respetada, porque el esposo ponía en primer lugar a la madre antes que a ella. Le preguntaba, ¿pero en qué? Porque la madre delante de él me decía cosas y él nunca dijo nada. Nunca le pudo decir a la madre, mamá, yo la amo, no digas eso, no la trates así, porque al lastimarla a ella, que es la persona más importante para mí, me estás lastimando a mí y no lo voy a permitir. Con amor, porque es la madre, y con respeto. Pero hay que saber poner las cosas en la prioridad que tienen que tener, y eso produce mucho daño en el matrimonio. Cuando no sabemos, con amor, ubicar a la familia en el lugar que tienen que tener. Lo más importante para mí tiene que ser, después de Dios, obviamente, tiene que ser mi esposa y mis hijos, y tengo que saber ubicar con la familia las cosas en ese lugar. Bien, dijimos entonces un cambio de prioridad. Esto no significa que nos vamos a desentender, ya vamos adelante a ver un poquito más adelante cuál es la relación que hoy debemos tener con ellos. Pero también dijimos que hay un cambio de vivienda, un cambio de hábitat, ¿no? Y dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Parte de dejarlo, no solo que cambian las prioridades, dejamos de depender de la obediencia a pasar a la honra y al respeto, pero también es obvio que tiene que haber un cambio del lugar donde vivir. Y esto es importante que lo tengamos claro. A no ser por una excepción y por un momento temporal, y donde yo debo tratar en todo momento de salir de esa situación, no debería vivir el matrimonio con los padres de él o con los padres de ella. Pueden ser un amor, pueden ser súper espirituales, pero el modelo de Dios, ¿cuál es? Dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y ese dejar también implica que tienen que estar en otro lado. Porque si están en el mismo lugar, hay veces que, bueno, se quedaron sin trabajo y no hay otra forma, y bueno, no se van a ir a dormir debajo de un puente y se van a vivir a la casa de los padres, pero tenemos que entender que es una situación de excepción y realmente tratar de salir cuanto antes. Y hay veces que no se sale de esa situación porque es más cómodo. Y tiene consecuencias. Porque cuando no cumplimos el modelo de Dios, que es el nuevo matrimonio, tiene su casa, donde la distancia también, ¿qué es lo que logra? Independencia. Que no se metan, que no esté la suegra, el suegro ahí metiendo bocado. Que cuando vengan los recibamos con los brazos abiertos porque hace un X tiempo que no los vimos. Qué bueno que vienen. Y poder disfrutarlos. Pero también he visto casos de estar viviendo ahí y se producen conflictos. Los suegros, la suegra, estar viviendo metidos ahí se producen conflictos porque no es el modelo de Dios. El modelo de Dios implica un cambio del lugar donde vivo, salvo una excepción, pero repito, debemos tratar de salir lo antes posible de esa situación.
Y dijimos también una complementación mutua. Dice, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Anteriormente Dios había dicho que le haré, ¿qué cosa? Ayuda idónea para él. Y yo aquí quiero que pensemos en lo siguiente. Vamos a leer 1 Corintios 7, 33 y 34. 1 Corintios 7, 33 y 34. Porque hay veces logramos entender que ella debe ser lo más importante para mí, yo debo ser lo más importante para ella, pero chistosamente al principio veíamos que teníamos parientes y a veces los parientes uno no los elige y vienen lo que hay, ¿no? Hay veces que son muy buenas personas, otras veces tienen sus buenos problemas, sus actitudes complicadas, pero no deja de ser el familiar de la persona que amo, ¿no? Bien, leemos 1 Corintios 7, 33 y 34. ¿Quién lo lee? ¿Carlos? Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Bien. ¿Qué tengo que hacer yo como marido, según ese texto? Tratar de agradar a mi esposa. ¿Qué tiene que hacer mi esposa para conmigo? Tratar de agradarme, ¿no? Es decir, tratar de complacerme, de hacer cosas que me agraden a mí, ¿no? Y hablando de la familia extendida, ya vimos al principio que si hay alguien que me está tratando inapropiadamente de la familia, de ella, o si alguien de mi familia la está tratando inapropiadamente a ella, yo debo poner con amor en lugar esa situación, corregir eso. Pero yo podría irme hacia el otro lado y como yo tengo que ser la prioridad para ella, empezar a tratar con mala cara o con malos gestos o con indiferencia a la familia de ella. No, porque, bueno, voy a saber lo que es tu papá y tu mamá y ese pariente y como tengo que ser la prioridad para con ella, abuso de eso. Hay que entender lo siguiente, su familia, para ella, ¿cómo es? Es importante, es importante. Para ella es importante su padre, su madre, sus hermanos, sus primos, sus familiares. Entonces, si para ella es importante, para mí debe ser importante. Y si yo procuro agradarla a ella, lo que para ella es importante, ¿cómo va a ser para mí? Importante. Entonces, hay veces que yo veo, y con los matrimonios que uno puede charlar, hay oportunidades en esto. ¿Cómo estamos tratando a la familia de mi cónyuge? ¿Estamos realmente haciendo todo lo posible para llevarnos bien con la familia de mi cónyuge? ¿Tratando realmente de manifestarle amor hacia ella? Porque tal vez haya una persona dentro de esos familiares que sea complicada. Que hay personas que es muy querible y hay personas que tienen sus complicaciones. Pero yo, por amor a ella, ¿estoy haciendo lo posible por manifestarle buen trato hacia esa persona? ¿O estoy simplemente diciendo, mira, vos encargate de que no me traten mal a mí? No es así. No es así. Ella tiene que poner en lugar... Yo tengo que poner en lugar lo que corresponde, pero también me toca a mí poner todo de mí para tratar de agradarla a ella y llevarme bien con la familia extendida de mi cónyuge. Bien, leímos Génesis 2:24. Vamos a leer ahora
Efesios capítulo 6, versículo 2, me olvidé de poner la cita, pero es Efesios 6, 2. Efesios 6, 2, lo vamos a tener allá atrás. Daniel. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Y el 3? Para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Muy bien. Honra a tu padre y a tu madre. Eso es un mandamiento que está desde el principio y lo explicamos en su momento. La honra en distintas etapas de la vida significa distintas cosas, ¿no? Por supuesto que siempre va a significar respeto, pero en las primeras etapas de la vida significa también obediencia, ¿no? Ya cuando uno ya es más grande, ya cuando uno ha formado su hogar, ha dejado a su padre y a su madre, no significa obediencia. Yo ya no le debo obediencia a mis padres, sí les debo honra. Y honra significa respetarlos, significa hablar bien de ellos, tratarlos gentilmente, ocuparme de ellos, y también significa sostenerlos. Yo estoy deshonrando a mis padres si no los sostengo y ellos no tienen cómo sostenerse. Eso es no honrarlos. Vamos a ver lo que dice Marcos 7 del 9 al 13. Marcos 7 del 9 al 13. Gustavo, ¿lo puedes leer? Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Bien, les hago unas preguntas. Esta actitud que tenían los fariseos, que ahora la explico, ¿qué relación tenía contra la palabra de Dios? La invalidaba, o sea, era contraria a la palabra de Dios. Estaba no permitiendo que haya un mandamiento anterior que se cumpliera. ¿Cuál era ese mandamiento? Honrar a los padres. ¿Y cómo no estaba permitiendo este mandamiento honrar a los padres? Ellos decían que lo dedicaban a Dios y el corbán consistía en que ellos le dedicaban algo, pero en vida ellos podían seguir haciendo uso de eso que dedicaban. Pero cuando moría, eso que dedicaban sí era dedicado a Dios evidentemente, pero en el resto de vida seguían haciendo uso de eso. Bien, pero ¿qué no permitía que hagan esa tradición? Ayudar a los padres. No permitía que ayudaran a los padres. Con que ellos dijeran, mirá, las cosas que tengo es corbán, es ofrenda a Dios, la verdad no te puedo ayudar. Y los padres estaban realmente muchos en una situación crítica, y ese mandamiento de hombres impedía que se cumpliera el mandamiento de Dios que decía honra a tu padre y a tu madre, que en ese contexto se cumplía ayudándolos económicamente. Primera de Timoteo 5:4. Primera de Timoteo 5:4. ¿Quién lo lee, Emma? Pero si alguna viuda tiene hijos, nietos, aprendan estos primeros a ser piadosas para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Muy bien, entonces tenemos una responsabilidad para con nuestros padres de sostén, para con nuestros padres y nuestros abuelos, nuestros padres y nuestros abuelos. Dice, si hay alguna viuda, fíjense los hijos si lo pueden sostener, y si no hay ningún hijo, los nietos. Tenemos responsabilidad para con nuestros padres y nuestros abuelos de sostén. Ahora bien, me voy a meter en algo bien práctico. Lamentablemente hay veces que cuando hablamos de la economía, se me complicó, cuando hablamos de la economía en el hogar,
Dijimos, lo hemos explicado en un momento, no sé si el año pasado, cuando hemos hablado de las finanzas en el hogar, ¿cuántas billeteras tiene que haber en el hogar? Una sola billetera. No existen dos billeteras. Bueno, esto es lo tuyo, esto es lo mío. ¿Por qué no debe existir eso? ¿Qué versículo en la Biblia nos dice que eso no debe ser así? Lo dice Génesis 2:24, una sola carne. O sea, en algunas cosas somos uno y en otras cosas somos dos. ¿No? En lo económico, esta es la parte mía, esta es la parte tuya. Y en otras cosas somos uno. No, una sola carne es una sola carne en todas las cosas, incluso en las finanzas. Entonces no existen dos billeteras. Y aquí hemos ido sorteando obstáculos, ¿no? Donde, bueno, yo no voy a permitir que la traten mal a mi esposa, yo no voy a permitir que me traten mal a mí, yo voy a tratar de llevarme bien con su familia por amor a ella, ella va a tratar de llevarse bien con mi familia por amor a mí, y ahí estamos bien. Pero se van complicando cuando resulta que hay que empezar a sostener a los padres de uno, porque, bueno, tal vez no tienen los medios por las dificultades de la vida para sostenerse y hay que ayudarse. O surge algún imprevisto, ¿no? Y bueno, pero en un hipotético caso el que trabaja es el varón. Y pongamos que el que trabaja y el que gana más es el varón, y tal vez trabaja, o no trabaja, o trabaja y gana menos la mujer. Y hay que ayudar a la familia de la mujer. Y si hay que ayudar a mi mamá, y ahí pongo la plata, sin problema. Pero si hay que ayudar a la familia de mi cónyuge, y ahí ya cambia la cosa. A ella no hay nada. A ella se complica, porque no es mi familia directa. Pero cuando entendemos que somos una sola carne, que hay una sola billetera, porque somos uno, ayudar a mi familia o ayudar a la familia de mi esposa es lo mismo. Es lo mismo, porque somos uno. No puedo hacer diferencia para lo que es mi familia, un montón de cosas. Ahora, cuando toca ayudar físicamente, económicamente a la familia de mi cónyuge, bueno, las cosas distintas, me pongo medio ratón, no quiero. No está bien eso, no está bien eso, no está bien eso. Porque somos uno en el Señor y hay una sola billetera. Debe haber una sola billetera porque somos una sola carne. Algo bien práctico para que lo tengamos en cuenta. Bien, Efesios 6:4. Efesios 6:4. Algunos textos más y terminamos. Efesios 6:4. ¿Quién lo puede leer? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Bien, estamos hablando de el matrimonio y la familia extendida. Bien, ¿quiénes tienen que criar a los hijos? Los padres. ¿Quiénes hay veces que crían a los hijos? ¿Y eso es el modelo de Dios? Ese no es el modelo de Dios. Por supuesto que nos pueden ayudar los abuelos. Gracias a Dios que existen los abuelos. Mis hijos están con mi mamá, cuidándolos. Gracias a Dios por ello. Nos facilita venir y estar en este tiempo de una forma diferente. Gracias a Dios que están los padres y que nos ayudan un montón, pero no es su responsabilidad criar a nuestros hijos. De vuelta, y quiero separar la excepción de la regla, ¿no? Porque puede haber alguna situación puntual y excepcional que, bueno, la verdad que no queda otra, pero hay veces donde la verdad que no es una situación excepcional y que simplemente lo hacemos por comodidad, lo hacemos por ambición, porque quiero más, y bueno, alguien me tiene que cuidar los hijos, y más que cuidarlos está criando. Y después también vienen problemas, porque si los abuelos están todo el día con los niños, empiezan a formarlos como a ellos les parece, con el mejor de los amores, ¿no? Y las mejor de las intenciones.
Y después viene el padre y dice, no, no le hagas eso. Bueno, pero pará, la que estoy 8 horas con el niño, con la niña, soy yo, ¿no? Empiezan a cruzarse esos pensamientos, ¿no? Y empieza a haber roces por cambio de funciones. Está buenísimo que los abuelos ayuden, colaboren y gloria a Dios por ello, pero la responsabilidad de crianza de los hijos es de los padres. Decidieron tener hijos, bueno, Dios les pone la responsabilidad y el privilegio de criar a sus hijos. Por supuesto que se pueden apoyar. Ahora, ¿cuál debe ser el rol de los padres? Bien, vamos a leer Proverbios 1.8 y Proverbios 23.22. Proverbios 1.8 y Proverbios 23.22. Le voy a pedir a Víctor si puede leer el 1.8 y a Joana si puede leer el 23.22. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Oye a tu padre a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Muy bien. ¿Qué puede pasar cuando nuestros padres se hacen grandes? Los dejamos de escuchar. ¿Qué sabe? Vivió hace tanto tiempo. El mundo cambió. Ya no es lo de antes. Se quedó en el pasado. Pasaba en esa época. Si no, no estaría escrito ese versículo. Cuando tu madre envejeciere, cuando tu padre envejeciere, no los menosprecies. Y aquí tenemos que lograr un sano equilibrio, donde los que ya son abuelos, o no abuelos, los que ya tienen hijos casados, tienen que poder aconsejar a sus hijos sin inmiscuirse. Donde yo le doy un consejo porque me parece que hay algo para corregir, que hay algo que le puedo ayudar, pero no tengo que inmiscuirme. Y hasta en algún momento tendrán que equivocarse, hablando del matrimonio, ¿no? Por eso digo un sano equilibrio, donde digo las cosas, pero no trato de imponerme, porque hay veces, y también he hablado con personas que están diciendo algo, no, que esto no es así, que esto no es acá, que no, que fíjate, que acá, que allá, que no corresponde. ¿Y qué es lo que logran? La mala reacción en la otra persona. Bueno, pero déjame vivir. O sea, ya te escuché, entendí lo que me querés decir, pero lo veo distinto, pienso diferente. Que también escuchar, no menospreciar, no significa que vamos a hacer lo que dicen nuestros padres, pero sí tenemos que estar atentos y escucharlos, porque detrás de los años hay experiencia, hay vida, hay sabiduría para compartir. Entonces tenemos que realmente escucharlos, después tomaremos una decisión, conforme a lo que nos dijeron o distinto porque nos parece que es de otra forma, pero escucharlos realmente con atención. Fíjense que de las hermanas más grandes, ¿qué dice Timoteo acerca de las hermanas más grandes hacia las hermanas más jóvenes? Que les enseñen, ¿qué cosa? A amar a sus maridos y a criar a sus hijos. Y vaya si la madre puede enseñarle a la hija a amar a su marido y a criar a sus hijos, sin inmiscuirse, dando consejos, sabiendo mantener la distancia prudente. Y nosotros también sabiéndolos escuchar, no menospreciándolos. Entonces, es trabajo de cada matrimonio saber privilegiar y poner en primer lugar a su cónyuge por encima de los hijos, por encima de la familia extendida. Después de la esposa están los hijos y en tercer lugar los padres, y así sigue la familia extendida. Soy yo el que la debo cuidar a ella de malos tratos en mi familia, es ella la que me tiene que cuidar a mí de malos tratos en la familia. Y por supuesto, como dijimos, y importante, yo tratar de amar a su familia por amor a ella, ¿no? Y también, obviamente, por buen testimonio como cristiano, ¿no?
Dijimos también un cambio de prioridad, un cambio de vivienda, un complemento mutuo. Dijimos la importancia de la ayuda económica hacia los padres y en lo práctico y súper práctico hay una sola billetera. No existen dos billeteras. Cualquiera sea el familiar afectado, deberíamos tener la misma predisposición a colaborar porque somos una sola carne. Y por último, decíamos, es responsabilidad de los padres, no de los abuelos, no de los tíos. Pueden ayudar, pero es nuestra responsabilidad criar a nuestros hijos. Vamos a terminar con una oración, dando gracias por lo que escuchamos y por lo que vamos a compartir. Le voy a invitar a Carlos, si puede cerrar con una oración.